Buenas, apreciados estudiantes. En el día de hoy tendremos la oportunidad de desarrollar el tema de la ruta más corta. Eh, Desarrollaremos el algoritmo Dijkstra, que es uno de los algoritmos más utilizados para desarrollar este problema. Veamos un poco de lo que es el problema de la ruta más corta. Entonces nos decimos que el problema de la ruta más corta es una variación del problema de transporte donde se incluye una configuración de nodos que representa un origen y un destino. Tiene la característica de que de un nodo u origen se puede llegar a varios destinos y que a un nodo se puede llegar de diferentes orígenes. Se busca entonces, ¿qué es lo que busca el problema? Minimizar las distancias o costos de sub IJ desde el nodo I hasta el nodo J. Muy bien. Acá tenemos una descripción de lo que es el algoritmo Dijkstra. ¿Qué vamos a hacer o cómo se desarrolla este problema a través del algoritmo Dijkstra? Simplemente se evalúan a través de diferentes pasos e interacciones el nodo objeto y las distancias más cortas a las que se podrá llegar a través de este nodo. El nodo con menor distancia será el nodo objeto para el siguiente paso o interacción. Se evaluarán todos los nodos objetos hasta llegar al nodo final. La distancia del nodo final será la distancia más corta y la ruta será la marcada por todos los nodos objetos. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo en el cual deseamos saber cuál es la ruta más corta de inicio a fin de la siguiente red. Entonces tenemos una red que inicia desde A, tiene diferentes caminos que pasan a través de los nodos B, C, D, F, G, H y J con sus respectivas distancias de un nodo a otro y se busca hallar la ruta más corta desde el nodo A hasta el nodo J. Entonces esto lo vamos a desarrollar en Excel para estudiar los diferentes pasos del algoritmo Dijkstra y los nodos, cómo quedarían analizados cada uno de ellos. Entonces acá tenemos la red que tenemos en el problema. Lo que vamos a hacer es analizar cada una de las iteraciones para encontrar los nodos objetos. Entonces partimos del nodo inicial, el cual es nuestro nodo A. Vamos a describir el análisis de cada nodo de la siguiente manera. Abrimos paréntesis y ponemos la distancia para llegar al nodo, coma, de dónde viene, de qué nodo podemos llegar. Entonces en este caso para el nodo A, en el paso 1, decimos que no tenemos ninguna distancia para llegar a él y que no se viene de ningún nodo, por eso ponemos un guión. Listo, muy bien. Ahora vamos a marcar los nodos objetos lo vamos a resaltar con la celda en amarillo. Muy bien. Entonces tenemos como nodo objeto el nodo A. ¿Cuáles son los nodos a los cuales podemos llegar a través del nodo A? ¿O cuáles son los nodos adyacentes al nodo A? Tenemos el nodo B, el nodo C y el nodo D, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegamos o con qué distancia recorrida llegamos al nodo B? Entonces llegamos con 3 desde el nodo A, ¿cierto? Llegamos con 3 datos o 3 valores de distancia desde el nodo A hacia el nodo B. Ahora, ¿cómo llegamos a C? Con 2 desde el nodo A. Entonces, llegamos con 2 desde el nodo A. Ahora, para el nodo D, llegamos con 4 desde el nodo A. Con 4 desde el nodo A. Perdónenme acá. Los demás nodos, como no los vamos a analizar aún, vamos a poner 3 puntos. ¿Qué queremos decir con estos puntos acá?
que como no son nodos adyacentes al nodo origen, que es nuestro nodo A, miren, porque no podemos llegar a él desde nuestro nodo A, entonces simplemente no lo analizamos. Recuerden que estamos analizando los nodos objetos. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? El menor nodo o la menor distancia será nuestro próximo nodo objeto. Entonces, en este caso, nuestro próximo nodo objeto vendría siendo ¿cuál? C. Entonces, acá C sería nuestro nodo objeto. Pasamos esos valores de distancia y de dónde llego al nodo C. Perdónenme. Y empezamos a analizar nuevamente nuestra red. Olvidé decirles algo. Acá, una vez nosotros determinemos cuál es la distancia más corta para llegar al nodo y de dónde viene, simplemente llenamos con un dato o de alguna manera indicamos que ya tenemos analizado ese nodo y que por lo tanto no vamos a hacer más iteraciones con él. Esto es para efectos de que la tabla sea compresible. Entonces vamos acá a cerrar nuestro nodo A porque ya hicimos cuál es la iteración óptima para este nodo. Vamos a por acá a poner más pasos y seguimos, continuamos. Listo, entonces decimos que desde el nodo A, el nodo más cerca al cual podemos llegar es al nodo C, ¿cierto? Con una distancia de 2. Entonces vamos marcando esas distancias acá, o esa relación entre los nodos. Vamos a marcarlo con otro color para que lo podamos ver. Muy bien. Entonces analizo el nodo C. ¿A dónde puedo llegar con el nodo C? Miren, puedo llegar al nodo B, puedo llegar al nodo D, puedo llegar al nodo F y listo. Puedo llegar al nodo A, pero en este caso ahí nos retrocederíamos y no estamos puntuando o intentando hacer el objetivo que es llegar hasta el nodo J. Entonces, vamos a ver, ¿cómo llegamos al nodo C? Llegamos que con un valor de distancia desde... Sí, llegamos con un valor de distancia, entonces como teníamos 2, vamos a llegar con ¿cuántos? Con 3. 2 más 1 de distancia, un valor de distancia serían 3, ¿cierto? Podemos llegar con 3 desde C. Ahora, podemos llegar al nodo D con ¿cuántos? Con 4 que tengo inicialmente, perdón, con 2 que tengo más 3 serían 5. 5 desde C. Ahora, ¿cómo puedo llegar al nodo F? Tengo 2 de nuestro nodo objeto más 1. Entonces serían 3. Puedo llegar a F con 3 valores de distancia desde C. Recuerden que como no podemos llegar a estos nodos, simplemente lo marcamos acá. Ahora, ¿cuál es nuestra menor distancia? Nuestra menor distancia desde nuestro nodo objeto. ¿O a qué otro nodo puedo llegar con una menor distancia? Simplemente miramos que podemos llegar a D y podemos llegar a F. Podemos llegar a D y podemos llegar a F con una menor distancia, que es 3. En este caso, vamos a evaluar F debido a que D podemos llegar a través de A, pero como desde el inicio tomamos como más óptimo C, entonces evaluemos F. Entonces para F
este va a ser nuestro nodo objeto en la siguiente paso, en la siguiente interacción. 3 desde C. Entonces lo marcamos acá en nuestra red para identificar por dónde va la ruta más corta. Muy bien. Entonces analicemos el nodo F. ¿A dónde puedo llegar con el nodo F? A través del nodo F, perdón. Bueno, este ya encontré el óptimo de este nodo, por lo tanto yo voy a sellarlo acá. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿a dónde podemos llegar con el nodo F? Desde el nodo F, perdón. Podemos llegar a D, pero si voy a D me estaría retrocediendo. Puedo llegar a C, pero estaría retrocediendo. Puedo llegar a D, pero estaría retrocediendo. Por lo tanto, podemos llegar al nodo que H y al nodo G. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver cómo llegaríamos al nodo H. Desde el nodo F teníamos 3 más 1, entonces llego al nodo H con 4 valores de distancia recorrido desde F. Y puedo llegar, olvidamos marcar acá nuestro nodo objeto, y puedo llegar a G con ¿cuántos valores de distancia? Puedo llegar con 3 más 2, 5. 5 valores de distancia desde F. Muy bien. Listo, entonces, ¿dónde puedo llegar más? ¿Será que puedo llegar ahí? Ahí no puedo llegar. Tampoco puedo llegar a J. Muy bien. Entonces, ¿puedo llegar a D? Sí, pues sí puedo llegar a D. Veamos cómo podemos llegar a D. A ver, podemos llegar desde F. Decíamos pues decía anteriormente que sería devolvernos, pero debemos evaluar también esa opción, porque es posible que así toque devolvernos un poco, la ruta sea un poco más corta. Entonces vamos a evaluar esa interacción. Vamos a llegar desde F vamos a llegar a D, ¿sí? Desde F vamos a llegar a D. ¿Con cuánto llegaríamos? Con 2. Y 3 que llevaba 5. Entonces serían 5 desde F. Muy bien. ¿Y cuánto llegaríamos a D? Tenía 3 más 2 serían 5. 5 desde F. Muy bien. ¿Cuál es el menor acá? ¿Cuál es el menor dato que tenemos? El de H, ¿cierto? Y estaríamos en H. ¿Cómo llegamos a H? Con 4 distancias recorridas desde el nodo F. Entonces vamos a señalar ese recorrido para tener claro por dónde va a quedar nuestra ruta más corta. Muy bien, entonces estamos en el nodo H. ¿A dónde podemos ir con el nodo H? Entonces podemos ver que podemos ir al nodo B, ¿cierto? Al nodo B con 4, podemos ir al nodo F, pero aquí estaríamos devolviéndonos, podríamos ir al nodo G, podríamos ir al nodo I. Entonces vamos a analizar cada nodo. Al nodo B, ¿cuánto iríamos al nodo B? Saquemos nuestro nodo objeto, en este caso nuestro nodo objeto es nuestro nodo H. Llegaríamos con 4 datos de distancia desde F. Entonces podríamos ir al nodo B. ¿Con cuánto vamos al nodo B? Tenemos 4 más 5 serían ¿cuánto? 9. Entonces, como no mejora, 9 desde H.
como no mejora nuestra interacción anterior, simplemente vamos a sellar porque ya no podemos llegar de una manera más óptima a ese nodo. Podríamos haberlo sellado desde acá. Yo pude haber hecho esto, lo que me quiere decir, o más bien desde acá, perdónenme, desde acá, diciendo que simplemente, miren, simplemente a yo encontrar o decir que voy por la ruta más corta y estoy en el nodo C, perdón, sí, en el nodo F, ya no podría volver a B, porque simplemente a B podemos llegar de una manera más corta y ahí estaríamos pues alargando un poco más nuestra ruta. Entonces yo pude haberlo sellado desde acá, pero listo, no hay problema. La idea era evaluar el nodo. Entonces ya tenemos y podemos decir desde acá, desde que estamos en H, que por B no es la ruta más corta y sellamos. Ahora a B, ¿cómo llegamos a B? Tenemos 4 en H. Bueno, perdón, a D desde H no puedo llegar, por lo tanto ya la ruta más corta no puede estar por allí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos llegar a F? Decimos que como ya ya lo evaluamos, ya fue nuestro nodo objeto, decimos que no hay otra forma de llegar de manera óptima a él, entonces por eso sellamos acá las interacciones en ese nodo. Ahora pasamos al nodo G. ¿Con cuánto llegamos al nodo G desde H? Miren, tenemos 4 y acá desde H a G es 1, entonces llegamos con 5 desde el nodo H. ¿Cómo llegamos ahí? Ahí llegamos con, tengo 4 y 3, llego con 7 desde el nodo H. Y a J no puedo llegar, por tanto aún no podemos hacer interacción para J. Ahora, ¿cuál es el menor de estas distancias? ¿Será que 5? Perdón, ¿será que es 9? ¿Será que 5? ¿Será que 7? La menor es ¿qué? 5. Es la distancia por G. Entonces marcamos acá nuestro nodo objeto que estamos en G y marcamos también en nuestra red por donde vamos. Entonces decimos que acá vamos por seguimos esta ruta que tenemos acá. Listo, entonces estando en G, ¿cuáles serían los nodos a donde podría llegar con G? No puedo devolverme a D porque D ya la sellamos, o ya sellamos las interacciones con ese nodo. Miren, aquí está. No podemos ir a F porque F también sellamos las interacciones con ese nodo. No podemos ir a H porque sería devolvernos. Además que perdónenme, H ya fue un nodo óptimo, también lo podemos sellar acá, es decir, no lo podemos retrasar. Por lo tanto, desde G puedo ir a donde, ahí, ¿cierto? ¿Será que puedo ir a J? No puedo ir, entonces la única opción a donde podría ir es a donde es ahí, hasta el nodo I. Como el nodo G ya es óptimo, entonces no puedo llegar de manera óptima, de manera más corta a ese nodo, por lo tanto también sellamos las interacciones, entonces por lo tanto podría ir a través del nodo I. O bueno, ¿a dónde podría ir? Solamente el nodo I. ¿Con cuánto podría ir al nodo I? Con 1. Entonces llevo 5 más 1 serían 6. 6 desde el nodo G. Entonces acá vendría siendo I nuestro nodo objeto y lo marcamos también en nuestra red. Acá lo marcamos para saber por dónde va la ruta más corta. Listo, entonces ya I fue, I fue un nodo objeto, por lo tanto vamos a sellar acá las iteraciones con él. ¿A dónde puedo ir con I? Simplemente a J, y puedo llegar a J con ¿cuánto? Con
2 más 6 que vengo con 6 que traigo recorrido en distancia desde I, entonces serían 8 desde I, y este sería nuestro nodo objeto para nuestra próxima iteración. Entonces lo pongo acá. Y ahí hemos llegado hasta el final, que es hasta nuestro J, y nuestra distancia más corta serían 8. Serían 8 unidades de distancia, y cuál vendría siendo nuestra ruta más corta. Miren, aquí está marcada. Desde A, pasando por C, A, C, F, H, G, I y finalmente J. Esa vendría siendo nuestra ruta más corta. Y bueno, aquí hemos terminado con la revisión del algoritmo Dijkstra para el problema de la ruta más corta. Muchas gracias.